Libro de Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26, versículo 24. Bien, hermanos, quiero que todos estemos ahí porque va a ser lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hechos, capítulo 26, versículo 24 al 32. Dice así su palabra: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho en esto en algún rincón. En la Biblia de las Américas dice en secreto. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a orar. Amén. Les invito a que en reverencia, en humildad al Señor, oremos al Padre, reconociendo su santidad, su grandeza y sus maravillas. Amén. Bendito y glorioso, maravilloso Dios, omnipotente, soberano. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estudiar, contemplar tus palabras, contemplarte a ti a través de la Escritura, aún desde temprano, Señor, en la escuela dominical, aún en los cantos, Señor. Buscamos adorarte, Señor, de una manera bíblica en la que tu palabra nos enseña. Reconocemos que realmente no tenemos nada agradable en nosotros y lo que tenemos es únicamente por los méritos y el favor del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Permítenos aprender tu palabra, permítenos conocerla, vivirla, predicarla, Señor, y poder ser confrontados, Señor, ser exhortados por tu palabra con el fin de agradarte, de ser más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a la Biblia misma, y poder adorarte de la manera en la que tú buscas. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos, pueden tomar su lugar. Y vamos a estudiar estos 8 versículos, hermanos, aunque no es tan largo, no es tan extenso. Vamos a estudiarlo porque igual tiene un contenido bastante interesante que podemos apreciar, hermanos. La biografía de William Tyndale fue escrita por David Daniels hace bastantes años. Un hombre inocente de cualquier delito, no se encontraba nada en él, que su intención era compartir el evangelio y conocerlo. Thomas More fue un gran defensor del catolicismo romano en Inglaterra, y él sentía que agradaba a Dios al atacar a William Tyndale. William hizo algo que More consideró absolutamente horrible: tradujo la Biblia al lenguaje que la gente podía entenderlo. Ahora, estos temían que la iglesia pudiera leerla y perdieran la influencia de ella misma y que así cambiaran sus vidas radicalmente, ya que no podían enseñarlas más que los encargados de aquella iglesia católica. More y sus acompañantes obligaron a William al desierto a desterrarlo. Y si regresaba a Inglaterra, había una promesa que si lo veían, lo iban a matar. Pero no solamente iban a matar a William por haber traducido la Biblia al inglés, sino que iban a matar a todos quienes leyeran la traducción de este hombre. Tiempo después, atraparon a William y fue ejecutado. La pregunta que surge es: ¿cuál fue su delito? Haber traducido la Biblia a ese idioma para que la gente pudiera contemplarlo, porque para ellos era una locura. Para ellos no podían contemplar las escrituras y lo que decía, y ellos no podían entender el grandioso contenido del evangelio dentro. Por eso es que lo mataron. Ahora, hermanos, contextualizando un poco a través de la Biblia, en el tiempo de la Biblia, obviamente, el significado de la cruz, si vamos, es obviamente muerte. Eso significaba muerte. Pero quienes padecían la crucifixión eran malditos, y esto lo podemos encontrar en Deuteronomio y en bastantes pasajes. Y esto, la cruz, era un símbolo tan vergonzoso que incluso en la historia, estaba leyendo algo de la historia, aquella gente que había presenciado un sacrificio, personalmente lo hubiera visto ahí directamente, a quien estaba siendo crucificado, no debía ni pensarlo, ni decirlo, ni recordarlo.
porque si así lo hacían, había consecuencias por hacerlo. ¿Por qué? Porque era un acto tan vergonzoso el ver a alguien en la cruz. El mensaje del Evangelio en aquel tiempo, aún más, era tan escandaloso para aquellas personas, ya que como es que el pueblo iba a entender y a aceptar que el Mesías esperado en el Antiguo Testamento iba a ser muerto en una cruz, en el símbolo más vergonzoso. Ellos no podían contemplar, no podían, sus mentes no captaban tanto que aquel Cristo esperado había de venir para morir en una cruz, para resucitar al tercer día por los pecadores. Ellos así no lo veían. Ellos esperaban a un guerrero vencedor que los librara y fuera tan fuerte para con todos. Para el tiempo en que Pablo claramente estaba predicando, era todavía más complicado que hoy en día. Era mucho más complicado porque actualmente ellos en ese momento estaban viviendo la vergüenza de lo que era la cruz. Y sobre todo el predicar a quien estuvo en la cruz, al Señor Jesucristo. Pablo, la pregunta tal vez que el gobernador se hacía, ¿verdad? En este punto, que vamos a ver con Festo, en estos pasajes que acabamos de leer, la pregunta tal vez sería, ¿realmente Jesús de Nazaret, un hombre ejecutado a manos de Poncio Pilato que estuvo presente, estaba vivo y había hablado con Pablo? ¿Por qué? Porque si contextualizamos al capítulo que estamos viendo atrás en el versículo, estamos en el versículo 24, si vamos atrás, Pablo está contando acerca de su conversión. Y él empieza a mencionar que mientras iba camino rumbo a Damasco, una luz resplandeció no solamente a él, sino a los que los acompañaban. Y se escuchaba una voz que hablaba lengua hebrea que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿quién eres? Soy el Señor Jesús, a quien tú persigues. Pero mientras contaba esto, Festo y quien estaba, lo que vamos a ver a continuación, ellos no podían entender el por qué. Y no sabían por qué es que un muerto había de resucitar y sobre todo hablar a una persona que era totalmente diferente. Pero esa obra únicamente la hace el Señor en nuestras vidas. Obviamente esto era demasiado para Festo y ahorita lo vamos a ver. Así que interrumpe la defensa para hablarle a Pablo. Y aquí comienza el versículo 24. Dice el versículo, capítulo 26, versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Pablo, Festo a gran voz dijo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Hermanos, todo romano inteligente sabía que los muertos no podían regresar a vivir una vez más. No podían ni siquiera hablar con las personas. Por tanto, ellos estaban asimilando que Pablo había quedado loco al momento de decir que en su conversión, aquel que conocían porque lo habían escuchado en el pueblo judío, el Señor Jesús, aquel que había muerto en una cruz, en el acto más vergonzoso que se podía haber encontrado, que se le llama maldito, pero fue hecho perfecto, dice Hebreos capítulo 2, versículo 10, por el sufrimiento, aquellos no consideraban, ni siquiera pensaban, ni siquiera se imaginaban cómo es que el Señor Jesús, que hace bastantes años, 60, 62 aproximadamente, en ese momento, había resucitado, y sobre todo que tiempo después, bastantes años, le había hablado a uno de los mayores perseguidores de la iglesia. Ahora, hermanos, esto no es de extrañar que a Pablo lo hubieran llamado loco, porque si vamos a la Biblia podemos encontrar que al mismo Señor Jesús de igual forma lo llamaron loco. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Estos son 3 versículos, hermanos, que probablemente han de haber escuchado la semana pasada, pero pues por ahí se brincaron un poquito, entonces no pasa nada, vamos a volver a leerlos, igual está en la Biblia, igual nos va a ayudar a contextualizar para el siguiente capítulo. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 20. Y dice así, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Ahora, contextualizando este versículo, Jesús está hablando que es el buen pastor, que él da la vida por las ovejas, que nadie se la quita. Y mientras decía esto, la gente, los judíos, estaba diciendo, este tiene un demonio, está loco.
Hay un demonio dentro de él. ¿Cómo puede decir que nadie le quita la vida? Si todos a algún punto van a morir, ¿cómo puede decir que Él es el pastor de las ovejas y que Él da la vida por las ovejas? Obviamente tampoco lo podían entender. Regresamos al capítulo, ¿verdad? 26. El Señor Jesús, mientras explicaba esto, los judíos quedaron sorprendidos y dijeron, este tiene un demonio. Similar a lo que estamos viendo con Pablo. Mientras Pablo contaba su conversión y la obra que Dios hizo en su vida, hablando de aquel Cristo le había hablado, que el Señor que había padecido en la cruz le había hablado, la gente dijo, estás loco. Festo dijo, Pablo, estás loco. ¿Cómo va a resucitar una persona? Y sobre todo, ¿cómo aquel que murió en la cruz te va a hablar a ti directamente con una lengua hebrea y te va a hacer que ahora persigas a cristianos para predicar el evangelio? Ahora, la pregunta que yo hacía era, ¿cuál es la razón de la acusación, o sea, de llamarlos locos para ambos? Y eso, hermanos, lo podemos encontrar en un versículo bastante conocido, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. ¿Cuál es la razón de la acusación en decirle a ambos que estaban locos? Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Obviamente ellos no lo iban a entender, les parecía una locura. ¿Por qué? Porque había un contexto. Hablando de la cruz, hablando de la historia, hablando de las circunstancias que estaba pasando, era muy complicado tratar de entender que el Mesías, que Cristo estaba ahí, que Él iba a ser el autor de todo. Entonces la acusación, la verdadera razón de la acusación, el decir que estaban locos, era obviamente porque la palabra de la cruz es complicada, es locura para aquellos que no la pueden entender. Y esto es muy común hoy en día, hermanos. La gente no concibe el hecho que Dios voluntariamente se entregara para morir en una cruz y resucitar de entre los muertos, para así dar vida a quienes creen en ese sacrificio precioso. Ahora, hay una afirmación que le hace, ¿verdad? Le dice, las letras te vuelven loco. Pablo era un hombre estudiado. Pablo era un hombre inteligente. Pablo era un hombre que conocía leyes, y lo hemos visto en los versículos. Pablo estaba preparado para defenderse, para que cuando dijera un argumento que a lo mejor era inválido, él pudiera afirmarlo con las leyes. Era un hombre bastante preparado y sobre todo porque conocía las Escrituras a través del Espíritu Santo. Él estaba capacitado por el Espíritu Santo. Era un hombre bastante inteligente y lleno de sabiduría, obviamente por obra de Dios. Y esto, hermanos, esta pequeña frase puede llevarnos también a uno de los versículos más mal interpretados. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Porque mientras estudiaba me daba cuenta que a través de este versículo también hay muchas personas que todavía lo pueden mover y hacerlo conforme a su propia voluntad sin tener ningún sentido. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, uno de los textos más mal interpretados, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. A través de nuestra vida como creyentes, tantas veces el hecho de estudiar tanto las Escrituras y conocerlo ha hecho que la gente diga, no, es que si tú estudias tanto, te mata de estudiar tanto. Si tú estudias tanta teología, tanta Biblia, te estudias tantos pasajes y te la pasas horas y horas en la Biblia y te la pasas estudiando, está mal, no está bien. Pero obviamente hay una mala interpretación. Cuando habla del nuevo pacto, pues obviamente es el perdón de pecados mediante la muerte de Cristo. Y sí, la letra mata. Sí lo hace. Y viendo un comentario, lo hace de dos formas. Una es que resulta en una muerte en vida. ¿Y qué quiere decir? Antes de que Pablo se convirtiera, él creía que era salvo por guardar la ley. Pero todo lo que esto hizo fue matar su paz, su gozo y su esperanza. Estaba muerto. Trataba de agradar la ley. Y la segunda es una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque su incapacidad por guardar la ley lo sentenciaba a una muerte eterna. Obviamente este versículo no está diciendo que no estudies las Escrituras, no está diciendo que no te prepares. De hecho, es mucho mejor estudiar las Escrituras, tomar cursos y saber cómo agradar al Señor a través de la Escritura.
Así que este versículo nos llevaba a que tal vez Festo estaba diciendo, pues es que tantos estudios que tienes, el hecho de que estaba capacitado por el Espíritu Santo, pues te está matando, te estás quedando loco. O sea, tanto estudio que te estás metiendo, te estás quedando loco. Y es la expresión que hace Festo, ni siquiera lo deja terminar en su defensa, simplemente lo interrumpe y le dice, Pablo, estás loco. Toda la letra, todo lo que sabes te está matando, te estás quedando loco. Sin embargo, hermanos, vamos a seguir leyendo el versículo 25. Pablo responde estando conscientemente, no loco. Hechos 26, estamos en el 26, versículo 25, dice, mas él dijo, Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pablo responde estando consciente, no estaba loco, claramente afirmando que el evangelio no es una mentira, que no se encuentran farsas dentro del evangelio, sino que es un mensaje prudente, sabio, coherente, de buen juicio y sensato. Pablo estaba muy consciente. En bastantes versículos podemos apreciar que él dice, con buena conciencia lo he hecho esto, esto y el otro. Y nosotros a través de la Biblia no podemos pensar en que Pablo en verdad estaba loco. Pablo estaba suficientemente capacitado por el Espíritu Santo para hablar el Evangelio, para conocer el Evangelio y para vivir el Evangelio. Y esto, hermanos, hasta este versículo me llevaba a ver la incapacidad del hombre, ya que por sus propias fuerzas no es capaz de entender el contenido del Evangelio. Por lo tanto, esto lo lleva a pensar que el estudiar mucho la Biblia mata y le cuesta creer que el Dios encarnado, Jesucristo, murió, resucitó y que Él fue quien nos llamó. Hay una incapacidad en el hombre. Ahora, ¿y nosotros cómo es? Surge la pregunta, ¿nosotros cómo es que entendemos el Evangelio? Por obra del Espíritu Santo, nada más. Porque de alguna u otra manera estaríamos igual que Festo en esta condición. No entenderíamos por qué Pablo estaba diciendo que el Señor Jesús, aquel que había muerto, resucitó y Él fue quien lo llamó, y mientras iba camino a Damasco se le apareció, y en nuestra incapacidad, sin tener al Espíritu Santo, esto va a sonar locura. Y es lo mismo que creen afuera. Si tú le predicas a alguien en verdad que obviamente no tiene a Dios, le va a sonar tan loco creer que aquel Dios vino a humillarse para padecer en una cruz y así poder limpiarnos de nuestra maldad, de nuestro pecado, liberarnos y ahora sobre todo ser esclavos del Señor Jesucristo para vivir completamente en Él y estudiar su palabra y pasar tiempo en oración. Se le hace un clic en la cabeza y empieza a decir, no entiendo por qué. Para eso es la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. La incapacidad del hombre es que no puede entender el Evangelio por sus propias fuerzas. Necesita pedir ayuda y que el Espíritu Santo le ilumine para ahora sí entender el precioso sacrificio de la cruz. Versículo 26, hermanos. Pablo acaba de responder, dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, no se ha hecho esto en secreto. Y para esto, hermanos, quiero que vayamos a los primeros versículos de este capítulo. Tenemos que considerarlos porque Pablo, ¿por qué se está refiriendo a que el rey Agripa conocía estas cosas? Dice el versículo 1, 2 y 3. Entonces Agripa le dijo a Pablo, de ese mismo capítulo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa. Y dice el versículo 2, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Y el siguiente versículo es el clave para entender el versículo 26, mayormente porque tú conoces, eso es, si lo subrayamos, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Ok, con este versículo contextualizamos que el rey Agripa conocía perfectamente, era un experto en las costumbres y tradiciones judías.
Por eso es que en el versículo 26 lo vamos a ver que dice, pues el rey sabe estas cosas. Ya no es Festo, es entre Festo y el rey. Aquí está hablando al rey Agripa. Pablo le está hablando al rey Agripa, le está diciendo, sabes estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. La pregunta es, ¿por qué habla con toda confianza? Porque en versículos atrás nos dice que él conocía perfectamente esas costumbres y tradiciones. Porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún secreto. El rey Agripa tenía muy buen conocimiento. Y aquí Pablo inicia hablando en tercera persona para después irse directamente a la yugular contra el rey Agripa. El apóstol Pablo apeló a Agripa como testigo de su cordura, ya que los judíos creían en la resurrección y las cosas a las que Pablo se refería. ¿Y cuáles eran las cosas que Pablo se refería? Bueno, la muerte del Señor Jesús y la afirmación de los cristianos de que Él había resucitado de entre los muertos. Y estas enseñanzas eran bastante conocidas en Israel. Todo judío las sabía. Todo judío las conocía. Y aquí hay algo bien interesante, hermanos, que el silencio de Agripa confirmó la verdad de lo que Pablo le estaba diciendo. Cuando Pablo le empieza a decir que él perfectamente conocía esas cosas, Agripa guarda silencio, porque no quedaba nada más que decir. No tenía otra cosa que decir. Sabía que Pablo estaba haciendo lo correcto. Y aquí va a empezar algo bien interesante. Y voy a tratar de hablar un poco más lento porque ya estoy acabando los versículos. Desde aquí, Pablo, inteligentemente, hermanos, comienza a meter a Agripa en un gran dilema, en un gran problema. Lo empieza a envolver en un problema grave. Empieza a llevarlo, lo empieza a orillar hasta ponerlo contra la espada y la pared, como lo podemos mencionar, ¿verdad? Y aquí empieza con una afirmación muy directa en el versículo 27. Le hace una pregunta directa a Agripa. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Crees, Agripa, en los profetas? Y ni siquiera lo deja contestar porque Pablo mismo responde, yo sé que crees. Ahora, esto lo está ya envolviendo, lo está orillando al barranco, a que no tenga escapatoria, pero quiero que notemos obviamente lo capacitado que estaba Pablo en todo. ¿Por qué? Porque lo orilló con fundamentos, con argumentos, diciéndole que él conocía todas estas cosas, que era muy sonado la muerte y resurrección de Jesucristo y que no podía negarlo. Agripa no podía esconderse de eso, lo conocía perfectamente. Si no, lo iba a meter en un problema y Pablo lo está llevando a eso. Pablo lo está llevando poco a poco a decirle, yo sé que tú no ignoras esto. ¿Por qué? Porque eres experto en estas cosas. Las conoces muy bien. Y ahora hace la pregunta, ¿crees en los profetas? Y le dice, yo sé que crees. Estoy seguro que lo haces. ¿Por qué? Porque tenía el conocimiento. Aquí Pablo ya enfrenta directamente a Agripa y lo atrapa. Lo toma, lo atrapa, lo encierra para ver la respuesta obviamente de aquel rey. Ahora, ¿cuáles serían las implicaciones de su respuesta? Porque podía haber dicho, sí creo en los profetas, pero eso lo iba a llevar a un problema. Ahora, si decía, no creo en los profetas, eso lo iba a llevar a un problema. Pablo lo brilló tanto a que en las dos opciones que tenía que responder, o debía responder, lo estaba brillando a que en las dos iba a tener problemas sí o sí. No había escapatoria, por eso la palabra es lo tenía atrapado. No había para dónde correr. Y la primera es que si él contestaba que sí, habría tenido que admitir que Jesús era el Mesías. O sea, en pocas palabras, escuchó un viento fuerte. Bueno, si él contestaba que sí, tenía que admitir que Jesús era el Mesías. En pocas palabras, estuviera dando veracidad de que Cristo murió y resucitó entre los muertos, cosa que estás llevando al problema, cosa que hay una defensa, que Festo lo interrumpe y le dice que estaba loco y lo está llevando a eso. Pero si
el rey Agripa decía que sí creía en los profetas, lo iba a orillar y él iba a dar veracidad de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. ¿Y cuáles iban a ser las consecuencias? Que quedara ridiculizado delante del pueblo romano, que lo vieran como un tonto, que lo vieran como un hipócrita, que lo vieran como un falso, que lo vieran como alguien que miente, como alguien que no está lo suficientemente preparado, y de ser rey lo terminarían viendo como una escoria total. Porque estaría dándole la vuelta a lo que llevan ya tantos capítulos discutiendo. Un rey judío, hermanos, no podía desconocer a los profetas del pueblo. Tenía que conocerlos perfectamente. Los conocían perfectamente. No era que un día de la noche a la mañana ya no los iban a conocer. No era que un día de la noche a la mañana se le había olvidado. No, un rey perfectamente tenía que conocer a aquellos profetas. Por eso es que Pablo lo orilla tanto y lo atrapa y le dice, ¿crees en los profetas? Probando obviamente su respuesta. Entonces dijimos que si él contestaba que sí, entonces daba veracidad al Señor Jesucristo, que era el Mesías, que murió y resucitó. ¿Y cuáles iban a ser sus consecuencias? Quedar delante de todos como un tonto. Y si él decía que no, ¿qué habría de pasar? Los iba a meter en un problema bien grande con los judíos. Cualquiera de las dos respuestas hubiese sido un problema, porque estaría negando el creer en los profetas, estaría negando que es rey prácticamente, estaría negando que él fue parte de, y estaría negando que él conocía, aunque antes había dicho que sí conocía todas esas cosas. Por las dos partes y por las dos respuestas, él quedaría como un ridículo hipócrita. Hermanos, y me dio más risa porque lo estaba leyendo, me dio más risa la respuesta del rey Agripa. Porque burlonamente lo hace en el versículo 28 y dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Evita totalmente la pregunta que le había hecho Pablo. Pablo le dijo, ¿crees en los profetas? Él no dice ni sí ni no, la evita con un comentario burlón diciendo, por poco me persuades a ser cristiano, lo podemos cambiar. ¿Crees que puedes convencerme de convertirme cristiano en tan poco tiempo? Prácticamente le estaba diciendo. O sea, Pablo, ¿crees que en tan poco tiempo me puedas convertir a ser cristiano? No fue ni sí ni no. ¿Por qué? Porque Agripa sabía el dilema en el que estaba. Sabía el problema en el que estaba metido. Sabía el problema en el que Pablo lo orilló. Y no le quedó otra respuesta más que decir, ¿quieres hacer cristiano tan rápido? Y eso también obviamente me llevaba afuera cuando nos toca predicar el evangelio, cuando nos toca apreciar el evangelio, el saber que luego hay mucha gente, me pasa mucho con mi papá, cuando yo tengo conversaciones siempre trato de mostrar el evangelio y él me dice, no, es que espérate, tranquilo, no me prediques el evangelio. Cualquier cosa que tenga que ver con Cristo, tranquilo, para todo quieres sacar a Dios. Oye, es que para todo me quieres hacer cristiano. Pero hermanos, Pablo va a responder de una manera tan amable y digna a esto, cuando pudo haber respondido de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ya lo tenía atrapado. Pudo haberlo confrontado aún más, pudo haberlo llevado más allá, Pablo mismo pudo avergonzarlo delante de todos, pudo haberlo hecho quedar mal en todos lados. Sin embargo, la respuesta que va a dar Pablo fue tan amable, con el carácter de un cristiano en su vida responde. Y quiero que lo leamos en el versículo 29. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas. Pablo lo pudo haber humillado. Era tan fácil humillarlo, ya lo tenía atrapado, pudo haberlo humillado tanto hasta destrozarlo y quedar tan ridiculizado por ser un rey que estaba negando todo y estaba siendo hipócrita. Sin embargo, lo que Pablo hace es aprovechar para predicar el evangelio. Y esto lo hemos visto a través de lo que hemos estudiado en Hechos, que Pablo no desperdició ninguna oportunidad de predicar el evangelio, aún teniendo en sus manos la oportunidad de deshacer a aquellas personas.
amablemente, vio una cosa, hermanos, que ellos estaban necesitados. ¿De qué? De Cristo. Antes de ver toda su incapacidad, todo lo que eran tan malos, vio que necesitaban a alguien que los salvara. Y Pablo sabía quién es el único Salvador. Por eso lo que hace es mostrar el Evangelio diciendo, quisiera que fueran como yo. Sin importar cuánto tiempo tardara. El deseo sincero de Pablo era que todos los que le oyeran llegaran a conocer al Señor Jesús. Y aquí abriría una pregunta. ¿Cuántos tienen ese mismo deseo? ¿Cuántos tienen el mismo deseo de que en su trabajo, su jefe y todas las personas que lo rodean, ustedes tengan el deseo de verlos como necesitados de Cristo, porque son almas que sin Cristo van a ir al infierno? Y si nosotros vemos más atrás, éramos tal cual, enemigos, extraños de Dios. Pero su palabra fue la que nos salvó. Por eso es que nosotros debemos ver a las personas necesitadas, muertas, en que necesitan algo. Y aquí la escena, hermanos, se vuelve totalmente diferente y tal vez para ellos absurda, sin sentido. ¿Por qué? Porque un humilde prisionero con cadenas les dice a los líderes políticos y militares y a otros personajes importantes que se hallaban en la multitud reunidos que le gustaría que ellos pudieran ser como él. Ahora cambia totalmente toda la historia. Su escena cambia. Un humilde prisionero encadenado, porque si vamos a capítulos antes podemos ver que Pablo estaba encadenado. Aquel que estaba encadenado, que se la pasó en tantos juicios esperando a ver que ya lo libraran porque no encontraban nada. Él aún así, la historia y la escena cambia al compartir el evangelio, y aquel encadenado le está diciendo al que tiene todo que quiere que sea igual que él. Aquel que no tenía nada, que estaba siendo acusado inocentemente, le estaba diciendo a los líderes políticos, a los menos buenos, al top, como lo quiera llamar, que él anhelaba y deseaba en su corazón que fueran como él. Y Pablo, hermanos, hasta aquí, se me acabaron los versículos, concluye su interrogatorio. Termina el interrogatorio que le habían hecho. Y de aquí vamos al versículo 30, dice, cuando había dicho estas cosas, y aquí se pone nuevamente triste, hermanos, nuevamente triste, pero a la vez lleno de gozo, porque al menos, bueno, Pablo obviamente descansaba, pero él estaba tocando vivir todas estas partes de la historia. Para nosotros es una tristeza que vuelva a ocurrir, pero nos da gozo porque ya sabemos el plan que Dios tenía para Pablo. Pero Pablo confiaba mucho en el Señor, obviamente, pero él estaba tocando el sufrir todas esas acusaciones y todos esos problemas. Dice el versículo 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y la malvada Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, aquí empieza algo bien triste, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Ellos mismos lo reconocieron. No había nada malo en Pablo, no había hecho nada malo, no había alborotado absolutamente nada. Y esto es lo triste. Y versículo 32, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Sacando un pretexto. Cualquiera que hubiese sido su opinión en contra de Pablo, estuvieron de acuerdo que era inocente, pero no tuvieron el valor para liberarlo. ¿Y esto a qué nos lleva? Capítulos antes. ¿Qué pasó con Félix también? Sabía, vio, conoció, pero no tuvo el valor de liberarlo. ¿Y qué pasó con Félix? Luego se muere y lo dejó encarcelado. Agripa resumió la opinión de todos cuando dijo a Festo, ¿podía este hombre ser liberado? O sea, pudo haber sido liberado si no hubiera apelado a César. Y apelar es invalidar su argumento. Prácticamente estaban diciendo que estaba invalidando el argumento de César. La pregunta que surge es,
¿Por qué no puso en libertad a Pablo? Ya que tanto Festo como Agripa lo habían hallado inocente. Y estaba viendo un comentario de un experto en la ley romana, se llama Sherwin White, y explica la observación de Agripa. ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? No quiere decir que en estricto derecho el gobernador no podía pronunciar la absolución desde el acto de apelación. Esta no era una cuestión de ley, sino de relaciones entre el emperador y sus subordinados, y de este elemento de poder no constitucional que los romanos denominaban autorías, prestigio, del cual dependía en gran manera la supremacía de los príncipes. Ningún hombre sensato con esperanzas de promoción soñaría interrumpir la apelación al César, a menos que tuviera autoridad específica para hacerlo. Una vez que Pablo había sido llamado inocente de cualquier delito, valientemente había anunciado el Evangelio a algunas de las personas más importantes en Palestina. Hermanos, pero nuevamente Pablo, el inocente, sin delito, no se encontró nada que podría haberlo acusado nuevamente, inocentemente se iba a quedar encerrado. Y esto, aunque es triste, a mí me llenaba mucho de gozo, hermanos, porque tras 2 años de espera, había llegado el momento de la promesa del Señor, que la promesa del Señor se cumpliera. ¿Cuál promesa? Hechos capítulo 23. Y esto a mí me animaba mucho, porque aunque era triste lo que había ocurrido, la promesa del Señor estaba por cumplirse. Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó al Señor, ¿recuerdan? Estaba pasando complicaciones Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también ¿en dónde? En Roma. Entonces no era el final, era el principio de la promesa de Dios, porque luego en los próximos capítulos vamos a ver las cartas que escribe estando él en Roma, estando encarcelado, injustamente, claro, pero quien lo tenía ahí era el Señor, y quien estaba orquestando absolutamente todo para guiar a Pablo y cumplir su perfecta y soberana voluntad era Dios mismo. Y eso lo que nos demuestra es que el Señor es quien se encarga de todo. Que no hay nada que se salga de sus manos. Que aún en complicaciones que podamos ver, el Señor es quien se hace cargo de todo. No cabe duda, hermanos, que Dios fue quien orquestó todo. Aunque suene injusto que se habían la verdad, aquellos hombres la evitaron por su propio beneficio, pero aún así el Señor guardó a Pablo en todo momento porque su misión aún no terminaba. Luego yo pensaba en Pablo y decía, imagínate, ya todo lo que pasó, pero debía descansar en que el Señor iba a comenzar aquella obra en su vida. Aquí, hermanos, encontramos una de las cartas, Filemón. Si no me equivoco, Colosenses también encontramos que se escribe desde ahí. Cartas que se escriben dentro de la cárcel. Porque el Señor estaba haciendo la obra. Y como vimos en la introducción, hermanos, ¿cuál fue el delito de aquel hombre? Traducir la Biblia. Nada más, pero no era un delito. Y fue muerto. ¿Cuál fue el delito de Pablo? Predicar el Evangelio. ¿Cuál es nuestro problema en la actualidad? Delante de las personas, predicar el Evangelio. Injustamente al primero lo mataron, al que vimos en la introducción. Injustamente a Pablo lo metieron a la cárcel y ahí mismo lo dejaron, aún conociendo la verdad. Hermanos, esto debe animarnos. La palabra nos enseña que nosotros necesariamente tenemos que vivir el Evangelio, conocer el Evangelio y predicar el Evangelio. Necesariamente. La Biblia nos insta a guardar en el Señor, a vivir para Él. Puede ser que
Nos puede pasar lo mismo que a Pablo, ¿verdad? El hecho de que estudiemos tanto la Biblia y de repente, pues es que, ya, brother, deja de estudiar tanto la Biblia. La letra te va a matar. Ya, o sea, te la pasas todo el día en la iglesia, te la pasas todo el día predicando, te la pasas todo el día leyendo la Biblia. O sea, ya, te va a matar eso. Te estás quedando loco. Pero tenemos que saber, hermanos, que para las personas que no tienen a Cristo, la palabra de la cruz es locura. Pero nuestro trabajo no es convencerlos, es predicarles y ya. La obra la hace el Espíritu Santo. Tristemente, Pablo se queda. Gozosamente, Pablo tiene una nueva misión: predicar el Evangelio. No importa las circunstancias, no importa el lugar en el que estemos, no importa el puesto que tengamos, no importa dónde, cuándo y a qué hora nos encontremos, nuestro trabajo es anunciar el Evangelio. Y muchas veces la oportunidad va a estar en avergonzar a las personas, en tratar de aprovecharnos, pero nada más por hacerlos sentir mal o querernos sobrepasar. Tenemos que hacerlos sentir mal a través de la Biblia, de su pecado, de su vida pecaminosa. Pero debemos aprovechar cada momento para predicar el Evangelio. Hermanos, pero si usted no predica el Evangelio, tenemos un problema. Hermanos, usted que es creyente y no conoce el Evangelio, entonces también tenemos un problema. Porque necesitamos necesariamente, lo dije ahorita, conocerlo, vivirlo y predicarlo. Amén, hermanos. Así que vamos a darle gracias al Señor. Realmente a lo mejor hoy fue algo corto. Digo, ya a lo mejor 3 versículos de aquí ya los habían escuchado la semana pasada. 2 de aquí pues realmente no es. Eso se va a explicar obviamente en el siguiente capítulo, que si me meto luego me van a regañar por haber dicho todo el tráiler y haberme sobrepasado en ese capítulo. Pero eso ya se va a explicar nuevamente. Hasta aquí, hermanos, yo veía y decía, fueron 8 versículos, y en esos 8 versículos sigue teniendo un contenido increíble. Sigue teniendo un contenido extraordinario de lo que es el Evangelio, de lo que es Cristo. Gloria a Dios por el Señor Jesús, que murió y resucitó de la muerte para salvarnos de nuestro pecado. La gente no lo va a entender, hermanos. Nuestro trabajo es predicar. Pero es que si es locura para ellos, y es que la obra es del Espíritu Santo. Es que a veces me da vergüenza. Tenemos que predicar. Y veía una ilustración, ¿verdad? Más bien no es una ilustración, es algo bíblico. Bueno, sí puede funcionar como ilustración. Pablo enseña en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 24, si no me equivoco, diciendo que somos vasos de barro, sin sentido, ni valor, intercambiables por todo, no sirven para nada, más que para un macetero que se quebra fácilmente, que incluso está feo, que no tiene ningún valor. Pero ahí mismo fue depositado el Evangelio para que hiciera luz y se compartiera. Nosotros somos ese vaso de barro que fue depositado el precioso Evangelio para que se viviera, para que se predicara y para que lo creamos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie, hermanos. No es un mensaje vacío. No es un mensaje que tuvo un final rápido. Es un mensaje claro que nos enseña a ver obviamente la vida de Pablo y lo triste que fue en su inocencia dejarlo ahí, pero nos deja claro que el soberano es Dios y quien se encarga es Dios. Oremos al Señor, hermanos, y vamos a darle muchas gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén. Bendito, glorioso, maravilloso Dios. Tú eres omnipotente, eres omnipresente, Señor. Eres tan grande, Señor, que aún nuestra mente ni siquiera puede imaginarte, Señor, pero eso únicamente nos demuestra que tú eres más grande que todo y que eres perfecto en todo. Gracias por tu palabra que nos confronta.
Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a vivir conforme a tu escritura. Ayúdanos, Padre, a descansar en tu perfecta y soberana voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender que quien orquesta todo eres tú. Ayúdanos a entender que tú eres un Dios soberano y que tus planes son perfectos. Y lo que ha de ocurrir, Señor, aunque probablemente para nosotros suene injusto por circunstancias del mundo, podamos entender que tú eres perfecto y descansamos en eso. Señor, ayúdanos a glorificarte, a entender más tu palabra, a leer más tu palabra, a conocer más tu palabra, a vivir más tu palabra y sobre todo, a predicar tu palabra. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Permítenos disfrutar de la compañía, pero sobre todo permítenos disfrutar de tu palabra y de lo que haces. Muchas gracias, Cristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.